José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT. Antes que nada, gracias por esta conversación, presidente. Encantado, mi querido Ricardo, y a tus órdenes, un saludo a tu auditorio. José Antonio, ¿cómo nace esa iniciativa morenista y una primera resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que se pretende regular los contenidos en radio y televisión, obligando a los medios a dejar en claro, en cada momento, qué es información y qué es opinión? Mira, Ricardo, esto viene de una reforma que se hizo a la ley en el Congreso, a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones en el 2014. Después se dieron cuenta de que este tipo de censura nos iba a perjudicar a las audiencias y también a la radio y a la televisión mexicana. Y el Congreso de la Unión en el 2017 volvió a hacer una reforma precisamente para eliminar este tipo de censura, este tipo de formato. Y de ahí vienen dos amparos que se presentaron por parte de dos instituciones sociales, aparentemente de defensores de las audiencias. Y este es el resultado que a esos dos amparos, que son dos resoluciones de la primera y de la segunda sala, en donde reviven este formato y esta censura que le están haciendo a la radio y a la televisión, Ricardo. Es una falacia el que se pretenda defender los derechos de las audiencias y que por el contrario, con una ley restrictiva de censura como esta, lo que vaya a ocurrir es que se perjudique el derecho de las audiencias a saber, a estar enterados. Totalmente, digo, además es penoso que la Corte haya decidido que las audiencias no tienen el discernimiento para entender lo que es opinión de lo que es información o de lo que es publicidad, Ricardo. Y eso es lo que está haciendo estas resoluciones de estas salas. Están imponiendo un formato que para la radio y la televisión mexicana es muy grave porque es motivo de censura, y que para las audiencias pues es ridículo que no entiendan que no pueden tutelar a las audiencias porque también están coartando la libertad de expresión, la libertad de información y por supuesto la libertad de las audiencias de ver, escuchar a quien ellos quieran. Tenemos una gran diversidad de medios de comunicación aquí en México, Ricardo, y los derechos de las audiencias están salvaguardados. Primero, con los códigos de ética que nosotros tenemos, con los defensores de las audiencias que ya nosotros tenemos y, por supuesto, con la diversidad de medios de comunicación que existen y que las audiencias pues, no son tontos, no somos tontos, Ricardo, yo también soy audiencia y podemos discernir perfectamente qué es opinión, información o publicidad. O sea, con esta ley se está menospreciando la capacidad intelectual de las audiencias. Por supuesto, Ricardo, esta ley es una ley que está tutelando a las audiencias cuando la realidad es que tenemos audiencias con todas las posibilidades de ver todos los medios de comunicación. Esta disposición que emana de la primera y segunda sala de la Corte solamente afecta a la radio y a la televisión mexicana, que está en manos en su mayoría de mexicanos, Ricardo. Y en cambio, los demás medios de comunicación, como son redes sociales, OTTs, televisión y audio restringidos, no tienen ninguna regulación al respecto. Entonces, estamos, por supuesto, en un piso disparejo y no podríamos nosotros, como radio y televisión mexicana, competir contra los demás medios que no tienen este tipo de imposiciones y de censura. Porque además, Ricardo, he de decirte que estas resoluciones de la sala obligan al Congreso para darle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones nuevamente para que tenga defensores de los oficios nombrados por ellos, que es un órgano del Estado, y también para que tengamos una ley, una regulación sobre los contenidos de la radio y televisión. Esto es decir, nos van a estar monitoreando todo el tiempo y si llegamos a cometer una violación a estas disposiciones,
por supuesto nos haremos, tú como comunicador y los concesionarios se harán susceptibles de sanciones económicas e inclusive hasta la suspensión de los programas, Ricardo. En las consideraciones de la Corte y de las propias iniciativas, la propia iniciativa morenista, en este sentido, se ha puesto en algún momento de manifiesto el hecho de que la opinión es una búsqueda de la verdad, como ocurre en la filosofía, como ocurre en la ciencia, que empiezan los filósofos y los científicos a expresar un punto de vista en busca de una verdad y que esto es éticamente válido en todos los órdenes de la vida? Pues mira, desde mi punto de vista, nosotros con la libertad de expresión que debemos de tener como en cualquier país democrático, porque también te quiero recordar que según el Economist estamos en el lugar 86, o sea, como un país híbrido en la democracia del mundo, o sea, un lugar nada bueno. Si nosotros dejamos pasar esto, Que sí, según The Economist estamos todavía en democracia, pero con una amenaza autoritaria. así es, nos consideran un país híbrido. Y si nosotros dejamos pasar este tipo de cosas, por supuesto que vamos a caer no sé a dónde. Te quiero decir también que nosotros ya acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando una queja con medidas precautorias para que no se nos aplique este tipo de censura que ataca a la libertad de expresión y ya le dieron entrada a nuestra queja, a nuestras medidas precautorias y también varios periodistas se están uniendo a estas medidas y seguramente en breve tenemos alguna respuesta de la comisión. Y también de ser el caso, Ricardo, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay algún país donde haya esta sobreregulación desmedida, intimidatoria hacia la radio y la televisión? ¿Algún país que regule a la radio y televisión como lo quieren hacer con nosotros? Sí. Estás hablando de países como Cuba, como Venezuela, Corea del Norte y la misma Rusia, que sabemos perfectamente que no son países democráticos. Son regímenes totalitarios. Totalmente, así es, Ricardo. Y eso es a lo que no queremos llegar. Mira, el tema que traemos no es en contra del gobierno federal, ni tampoco en contra de la Corte, simplemente que estas dos salas de la Corte emiten este tipo de resoluciones afectándonos y dándole facultades a un órgano del gobierno, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano del gobierno, para que pueda tomar este tipo de decisiones y censura sobre la radio y televisión, exclusivamente la radio y televisión mexicana. Entonces, por supuesto que nosotros no queremos llegar a este tipo de censura, que el día de mañana, no nada más este gobierno, cualquier otro gobierno pueda aprovechar y pueda censurar a los medios de comunicación. A ver, Ricardo, los medios de comunicación en general estamos hechos para criticar lo bueno y lo malo que hacen los gobiernos. Es parte de nuestro trabajo y es parte de la democracia del país. Y si no lo hacemos, no estamos haciendo nuestro trabajo. Pero si además no nos dejan hacerlo plenamente, estamos hablando de censura y estamos hablando de un retroceso a la libertad de expresión que nos ha costado más de 50 años llegar al momento en el que estamos, Ricardo. A propósito de la defensa de la libertad de expresión, ¿en qué momento se encuentra este litigio? ¿En qué momento se encuentra esta batalla que creo que no podemos dar por perdida? Tenemos que seguirla dando. ¿De qué depende que podamos mantener esta libertad de expresión en un país como el nuestro? ¿Cuáles son los pasos que siguen, José Antonio? Mira, Ricardo, para empezar, ya me he estado reuniendo con los ministros de la Corte para conversar con ellos y exponerle nuestros motivos que consideramos graves en contra de estas resoluciones y nuestros criterios. La verdad es que los ministros que nos han recibido lo han hecho muy perceptibles, creo de muy buena manera. Espero que nosotros podamos influir en los criterios que ellos traen, porque ahora a mediados del mes de marzo
van a resolver ellos respecto de esta ley, de estas modificaciones. Ya en el Pleno. También están involucrando. En el Pleno de la Corte, exactamente, así es. Y bueno, pues esperemos que se logre lo que nosotros consideramos para que no se apliquen estas medidas de censura en contra de la radio y la televisión. Y de no ser el caso, como te decía, nos vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Algo más que les quieras decir a quienes nos están viendo y escuchando por radio y por televisión y que estén interesados en este diferendo, en esta polémica, para poder mantener los derechos de nuestras audiencias a estar bien informados y a escuchar la diversidad de opiniones que precisamente, como tú decías hace rato, enriquece nuestra vida democrática? Un mensaje final por ahora. Eso que acabas de decir, Ricardo, que la audiencia pueda seguir escuchando las opiniones y la información de manera libre. Es lo que queremos, que la opinión pública esté consciente, que eso es lo que nosotros los medios de comunicación queremos, dar un servicio sin censura, que tengamos todas las libertades para poder comunicar y para poder dar nuestra opinión en los medios de comunicación, y por eso es por lo que necesitamos que estén enterados para que también sepan y nos apoyen en esta batalla que estamos dando y seguiremos dando, Ricardo. José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT, gracias por tu confianza, gracias por esta conversación. Como sabes, este espacio siempre estará abierto y con toda convicción, sobre todo por esta causa. Muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo y un saludo a tu auditorio. Gracias, gracias.